Buenas noches. ¿Cómo están? Quisiera saber cuántos de los que estamos aquí hemos puesto por obra lo que Dios nos ha estado hablando acerca de la oración. Todavía no me levanten la mano, aunque sea intentando un poquito más orar, aunque sea. A ver, quisiera ver, gloria a Dios por eso. Le damos un aplauso a Dios por lo que está haciendo. Él es el que está despertando en nosotros el deseo de hacer lo que a Él le agrada. Y la oración, hemos estado viendo, es simplemente la conexión del cielo con la tierra, nuestro corazón con el corazón de Dios. Nada más rápidamente quisiéramos saber si hay alguien que nos acompaña hoy por primera vez, si puede levantar su mano para darles la bienvenida. Bienvenida. ¿Alguien más que nos acompañe hoy? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenida. Estamos contentos de que nos visiten en esta noche y esperamos que el mensaje que van a escuchar, sabemos que va a ser de edificación para sus vidas. Ahí les van a hacer llegar una información de lo que hacemos aquí. Si gustan mantener su mano levantada, ¿ya llegó? Perfecto. Bueno, en Filipenses capítulo 4, versículo 6, la Biblia nos habla, en la Reina Valera dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones con súplicas, ruego y acción de gracias. Y vamos a verlo ahorita en una versión más actual y dice así, la NTV: no se preocupen por nada. Vamos a leerlo juntos. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y la verdad es que estamos como anestesiados y hacemos lo contrario. ¿Cuántos pueden hoy estar conmigo de acuerdo y confesarse pecadores en este versículo? ¿Qué dices tú? Este versículo yo lo tengo bien volteado. Yo me preocupo por todo y no oro por nada. Y Dios nos está hablando, Él nos da su palabra, que es nuestra ancla segura y firme y es la verdad. Hace unas semanas vimos acerca de la armadura de Dios. Dios nos da una armadura para defendernos en este mundo de maldad. ¿Cuántos de nosotros recibimos golpes, noticias, situaciones, diagnósticos, cosas que vienen y nos sacan de nuestro plan, de nuestra alegría o de nuestro propósito o de nuestro plan en el día? ¿Verdad que sí? Y Dios nos da a nosotros como hijos suyos, como creyentes, nos da una armadura que viene en el capítulo 6 de Efesios. Y veíamos acerca del cinturón de la verdad. Y hablábamos del cinturón de la verdad, que es la opinión de Dios. El cinturón de la verdad es lo que Dios dice. Creemos, y no solamente creemos, sino que sabemos que la palabra de Dios es verdad. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No dice una verdad y una vida. Soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y Jesús dijo de Él mismo que Él es el pan que descendió del cielo. O sea, Jesús es la palabra misma. En Juan 1 dice la palabra de Dios que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces Jesús mismo es la palabra. Entonces lo que Jesús dice es la verdad que nosotros creemos y sabemos que está por encima de cualquier otra realidad o verdades que alguien pueda hablar o soltar en nuestras vidas y en nuestro alrededor. Esa es una pequeña introducción. Y aquí el Señor nos está diciendo que no nos preocupemos por nada,
que le digamos a Dios lo que necesitamos en oración y le demos las gracias. Estamos en un mes, en Estados Unidos se acostumbra el Día de Acción de Gracias y es una de las buenas costumbres americanas que hemos adoptado, y es estar muy conscientes de contar nuestras bendiciones y de darle a Dios gracias por todo lo que ha hecho. Y cuando en nuestro corazón hay una actitud de agradecimiento, no hay lugar para la queja y podemos estar muy conscientes de la presencia de Dios mismo. Entonces podemos estar, como quien dice, orando. Podemos ser personas de oración. Cuando en nuestro corazón hay gratitud, somos personas de oración y no vivimos afanados por todo, sino que vivimos, Señor, dándote gracias. Gracias por este nuevo día. Ayer tuvimos un momento en la tarde con mi abuelo y mi tío lo estaba alabando y diciendo puras cosas buenas de él, que es un gran hombre, tiene 85 años casi, y estábamos celebrando sus virtudes y él decía, ya, hombre, y ya, bueno, dinos tu secreto, y dijo, bueno, algo sí les voy a decir, y me encantó porque es verdad. Se ve y siempre lo ha sido. Dice, yo lo primero que hago en el día es darle gracias a nuestro Señor por un día más. Me despierto y digo, caray, estoy despierto, gracias Señor. Y antes de dormirme, lo último que hago es darle gracias a Dios por todo. Gracias a Dios por mis hijos, por mis nietos. Empezó él a decir todas las cosas por las cuales está agradecido. Y es algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer, tener un corazón agradecido, y tristemente vivimos quejándonos de todo lo que no ha sucedido, quejándonos de todo lo que quisiéramos ver, afanados, y en cierta manera yo veo una como anestesia. Escuchamos que Dios nos quiere bendecir y hace unas semanas Adolfo nos hablaba de eso. Escuchamos, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere dar cosas buenas, Él es un Padre bueno que sabe dar cosas buenas a nuestros hijos y todos, a sus hijos, perdón, y todos así como, sí. Pero si empezamos a hablar, no sé, que el diablo hace esto y hace lo otro, y todos así como que sí, ahí nos emocionamos, o eres un pecador, y ahí sí como que todos, sí, yo soy un pecador, y nos cuesta trabajo identificarnos con las cosas celestiales y con el Dios bueno que tenemos, y hay como una anestesia que el Espíritu Santo está quebrantando en nuestros corazones, para que podamos recibir la palabra de verdad que tiene el poder de cambiarnos la vida y despertar nuestros corazones y volvernos a la oración. Ahorita estábamos cantando, ven y avívanos y todos cantarán la gloria de tu nombre. Ven y despiértanos. Cada vez que tú ves un avivamiento es un despertar. Es un despertar. Pablo escribió, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Entonces vivimos muy afanados, vivimos muy estresados, vivimos muy quejumbrosos, y el Señor quiere liberarnos y que volvamos a asombrarnos de la belleza de Cristo y poder tener un corazón agradecido, una mente alerta de todas las bendiciones que Dios nos ha dado, sin ignorar las maquinaciones del enemigo. Amén. Entonces iniciamos con gracias a nuestro Dios. Y yo quisiera leer dos historias, vamos a ver ahorita, pero antes de eso vámonos a Efesios capítulo 1. No sé si lo mencioné las dos reuniones pasadas, pero el libro de Efesios habla una oración donde Pablo está pidiéndole por los creyentes que sus ojos sean abiertos. No está orando por personas que no conocen a Cristo, está orando por los creyentes, porque sus ojos sean abiertos para que puedan ver, para que puedan comprender. Y está muy gruesa toda la oración de Efesios 1. Si usted no ha encontrado, el miércoles pasado les daba el Salmo 3 para orarlo sobre su vida. Le paso ahora Efesios 1 y el capítulo 2, también hay varias oraciones. Una de ellas que constantemente yo la estoy haciendo y se las
animo a otros a hacer, de mis amigos o las personas que están cerca de mí, digo, ora que Dios despierte en ti el deseo de hacer lo que a Él le agrada y que te dé el poder y la fuerza para hacerlo. Es una oración que Pablo hizo y que él prometió el poner en nosotros el querer como el hacer de su buena voluntad. Y en Efesios 1 habla, vamos a leerlo, dice, toda la alabanza, empieza con gratitud, con alabanza, sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos va a bendecir. Y ahorita veíamos que le demos gracias por todo lo que ha hecho. Veíamos en Filipenses que no estuviéramos afanados por nada, sino que diéramos gracias por todo lo que Él ha hecho. Dice aquí, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo. Iglesia amada, el Señor lo que está haciendo en este tiempo es despertarnos a la realidad que Cristo pagó un precio muy grande por nuestro rescate para estar unidos a Él, no para que estemos lejos, no para que estemos sobreviviendo, no para que estemos viviendo un cristianismo religioso, para estar viviendo un cristianismo como una religión más, sino para poder mostrar el poder y la belleza que hay en Cristo. El Evangelio de Cristo transforma. El Evangelio de Cristo tiene el poder, y no me voy a cansar de repetirlo, tiene el poder de transformar vidas, matrimonios, sacudir naciones y derribar reinos y establecer su reino sobre toda nación. Es lo que va a suceder y nosotros vamos a ser parte de eso. Dice, porque estamos unidos a Cristo, incluso antes de haber hecho el mundo. Y en nuestra cabeza eso, por eso necesitamos pedir ahorita lo que vamos a pedir, no cabe. A ver, espérate, ¿cómo es esto? Que Dios nos amó y nos eligió en Cristo incluso antes de haber hecho el mundo. Tú ya estabas, yo ya estaba en su plan. Nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembro de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Y el versículo 1 habla de cómo estamos nosotros equipados a través de Cristo con toda bendición espiritual. Ya nos ha dado Él todas esas clases de riquezas espirituales, pero se nos olvida que ya fuimos sentados, juntamente con Él en lugares celestiales. Si nosotros nos mantenemos orando y no quejándonos, si nos mantenemos con un corazón agradecido, si mantenemos una oración ferviente, nuestra identidad va a estar bien enfocada. Vamos a saber quiénes somos y nos recuerda el estar orando quiénes somos y el poder que tenemos en Cristo. Pero cuando se nos olvida quiénes somos, ahí estamos golpeados. ¿Y cómo estás? Bendecido, hermano. Y no es cierto, o sea, el rostro no lo refleja. Y el Señor quiere llevarnos a esa dimensión espiritual donde nos podemos ver y recordar que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales reinando. Bendiciones espirituales que ya vimos ahorita nos fueron dadas como el resultado del amor de Cristo por ti. Su amor por ti no tiene nada que ver contigo hacia Él o contigo hacia los demás. Su amor por ti. Pablo ora en el versículo 17 que recibamos espíritu de sabiduría del Padre, que seamos iluminados para entender la esperanza a la que fuimos llamados. Pablo está pidiendo que sepamos cuál es su grandeza, cuál es la grandeza de su poder que actúa en favor de nosotros los que creemos. ¿Cuántos de nosotros creemos?
¿Cuántos de nosotros realmente creemos? Y si no estamos creyendo y si no estamos viendo, fe viene por oír. Y cuando oímos la palabra de Dios y meditamos y estamos unidos con Cristo, podemos ver cómo el reino de las tinieblas retrocede y el Señor obra y el Señor pelea por nosotros. Nos damos cuenta que Él nos sentó en lugares celestiales. Si están tomando nota, todo esto está en Efesios 1 y capítulo 2. Sabemos que aún muertos Él nos dio vida juntamente con Él. A través de la oración es que nosotros cooperamos con Dios. A través de la oración, no hay otra manera. Y vámonos antes de entrar a las dos historias que quiero rápidamente ver en esta noche, quiero recordar algo del cinturón de la verdad, porque ya me desvié un poquito del tema. El cinturón de la verdad, los soldados, estaba estudiándolo, era lo primero que se ponían. En el siglo pasado, ese cinturón que ellos se ceñían era lo primero y ya de ahí se acomodaban el resto de las partes de la armadura. Es una especie de pieza íntima. El salmista escribió: en mi corazón he guardado tus dichos para no fallar, para no salirme, para no pecar contra ti. La primera que se ponía un soldado antes de ir a la batalla. Iglesia amada, estamos en una guerra. Estamos en una batalla todos los días hay una batalla que pelear. Y no podemos nosotros dormirnos en nuestros laureles y vivir cada día como si qué. Tenemos que despertar a la realidad que vivimos para algo muchísimo más grande. Necesitamos ponernos la verdad como una prenda básica y luego reorientar todo lo demás que somos y hacemos alrededor de ella. Antes de ponernos cualquier otro accesorio, antes de iniciar nuestro día, como si nada, la verdad de la palabra de Dios. Antes de que llegue el montón de cadenas, mensajes, noticias, oraciones, si estamos escuchando y escuchando y escuchando tanta mala noticia, tanta porquería, tantas reflexiones, tantas cosas que quizá algunas sí son buenas, tantas fotos, tanta información, y no nos ajustamos al cinturón de la verdad, vamos a vivir por la opinión de los hombres y no por la opinión de Dios. Vamos a empezar a vivir por la opinión de mi vecino, de mi lo que sea, menos de la opinión de Dios. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento? No nada más físicamente, sino anímicamente, espiritualmente. Pero si nosotros nos llenamos de la opinión de Dios, sabes que aquí no vale si me siento bien o me siento mal. Aquí tu palabra dice, tú dijiste y tú estás comprometido con tu palabra. Entonces cuando yo oro, yo me pongo en sintonía con esta palabra, con esta verdad. No quejarnos, no ver las circunstancias, sino decir: Señor, yo no me voy a preocupar por nada, en cambio te doy gracias porque aquí tú te vas a manifestar. Te doy gracias porque aquí en esto tu nombre va a ser glorificado. Abraham dice la palabra que él le creyó a Dios no teniendo ninguna razón de ser, pensar que un hombre de 100 años iba a poder tener un hijo. Pero él se paró y le creyó a Dios. Y ahora sí vamos a Segunda de Reyes, capítulo 6. Aunque no sé si esta dejarla, mejor les voy a contar la otra primero. Vamos a Segunda de Crónicas. ¿Cuántos de ustedes leyeron su Biblia hoy con el sistema de lectura? A ver, dejen su mano levantada.
Perfecto, entonces vamos a estar un poquito más familiarizado. El resto les animo a que se metan en lo que Dios está haciendo y hablando, lo que nuestros pastores nos están pidiendo que leamos. Es importante estar bajo autoridad y poder escuchar a Dios e ir en la misma sintonía, porque iglesia amada, lo voy a volver a decir, el enemigo y todo está peleando por nuestra atención. Y tenemos demasiadas corrientes, demasiado por dónde irnos, demasiadas predicaciones, demasiado a quien escuchar. Y necesitamos escuchar la voz de Dios y estar bajo una autoridad espiritual que nos guíe y que no nos podamos perder y salir con cualquier suatada o cosa que el enemigo venga y nos engañe. Y está escrito en la palabra también eso. Y bueno, eso era un pequeño paréntesis. Segunda de Crónicas, capítulo 20. No voy a poder entrar, a los que no lo leyeron, léanlo en la noche llegando a su casa, pero voy a resaltar aquí algunos versículos. Dice en el Segunda de Crónicas 20, ¿ya me lo pusiste? Segundo libro de Crónicas. El ejército viene en contra de Josafat y en el versículo 11 dice: mira cómo nos pagan ahora, porque han venido a echarnos de tu tierra, la cual nos diste como herencia. ¿Cuántos se pueden identificar aquí un poquito? Oh Dios nuestro, no los vas a detener, somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos, no sabemos qué hacer, en ti buscamos ayuda. Aquí vemos que están haciendo, orando, está orando, la oración, no sabemos qué hacer. Y yo no sé cuántos de ustedes tienen ejércitos, enemigos, y semanas atrás veíamos que los enemigos no son las personas, enemigos son demonios, seres espirituales que están peleando para llenar tu vida de amargura, de depresión, de enojo, coraje, ira, y sacarte y sacarme a mí de los propósitos de Dios. Y claro que usa gente, y la mayoría de las veces es la gente que más amamos. Por eso tenemos que estar bien conscientes y bien alerta que no luchamos como lo hacen los seres humanos, sino que nuestra lucha es contra principados y potestades en el mundo de las tinieblas. Y dice así: no los vas a detener, no podemos ante este ejército poderoso porque está a punto de atacarnos, no sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. ¿En dónde estás tú buscando ayuda? Mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor junto con sus esposas, sus hijos y aún los niños pequeños, el Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres ahí presentes, se llamaba Jaziel, quien era un descendiente de Asaf, y dijo: qué importante es tener gente espiritual y andar con gente espiritual, porque sobre un levita, sobre uno que está consagrado y apartado para Dios, va a venir el Espíritu del Señor y te va a poder dar dirección. Eso también va gratis, entre paréntesis ahí, ¿con quién andas? ¿A quién escuchas? Y dice así: escuchen, habitantes de Jerusalén y de Judá, escuche, rey Josafat, esto dice el Señor: no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes sino de Dios. Mañana marchen contra ellos. En el versículo 17 dice, bueno, vamos a seguir: los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Amén. El que tiene oídos para oír, que oiga. Me voy a saltar. Vamos a seguir leyendo. Entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra. Aquí vemos una actitud de humildad y una posición de oración. Rostro en tierra.
y nos cuesta. Y todo el pueblo de Judá hizo lo mismo en adoración al Señor. Vemos un corazón humilde. El Señor habla a través de uno de los del pueblo de Dios. ¿Y qué hicieron? Inclinaron su oído. Se humillaron. Después los levitas de los clanes de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor Dios de Israel. Hay un poder, iglesia, impresionante en la alabanza y en la adoración, pero se nos olvida. Qué coraje, ¿verdad? Da coraje cuando se nos olvida que cuando levantamos nuestra voz a viva voz, cuando se escucha la voz de la iglesia, alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Cuando todo lo que yo quiero hacer es sentarme o irme, pero yo me paro y levanto mi voz. Y ellos pudieron haber buscado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lean toda la historia, está muy interesante buscar las estrategias humanas, el razonamiento humano, y levantaron su voz al Dios de Israel. Se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor Dios de Israel. Temprano a la mañana siguiente, el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino, el rey Josafat se detuvo y dijo: escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén, crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanle a sus profetas y tendrán éxito. Crean. Y algo que el enemigo nos ha robado es la fe. Y me da coraje, pero ya lo descubrimos y va a regresarnos el Señor 7 veces lo que el enemigo nos ha robado. Yo lo creo con todo mi corazón. Tenemos que levantarnos y creer al Señor nuestro Dios para poder permanecer firmes en el día malo, para poder permanecer firmes en contra de todo lo que se está levantando en este tiempo y se va a levantar, en contra de todo lo que está sucediendo por todos lados, a donde volteemos. Y no está diferente. La palabra de Dios es verdad y está escrito aquí como una muestra para nosotros. Dice: después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaron delante del ejército, cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Eso es lo que cantaban. ¿Lo estamos leyendo? ¿Qué decían? Den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Cuando comenzaron a cantar, ¿cuándo? Cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón y de Moab del monte Seir comenzaran a luchar entre sí. Cuando nosotros alabamos y adoramos a Dios, cosas suceden en el mundo espiritual. Pero se nos olvida, venimos cansados, el sonido nunca se logra poner como debe de estar y ahí estamos molestos y esta canción no me gusta y vengo cansado y lo que menos quiero es cantar. ¿Por qué? Porque hay un montón de demonios haciendo que cierre la boca, que cierre los oídos y que cierre los ojos para no ver que cuando yo levanto mi voz, Él es el que pelea por mí. Él es el que pelea por mí, por eso cantamos tanto. Pero yo no quiero ya que esta iglesia cante por cantar. Yo quiero que cantemos con una revelación nueva y fresca del poder de Dios para salvarnos, cuando nuestros ojos están puestos en Él, y no solamente por la victoria que vendrá, sino porque Él es digno de alabanza. Y cuando lo vemos a Él, cuando vemos su belleza, cuando vemos su esplendor, todo lo demás, de verdad, amada iglesia, todo lo demás viene a ser como una nada. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí lo hemos experimentado, cuando la presencia de Dios viene y dices tú: ya, aquí quedémonos, hagamos unas enramadas y ya. Pero el Señor quiere mostrar su belleza una vez más a su pueblo. Termino con esta historia, agárrense.
Esta historia me gusta mucho. Vamos ahora sí a Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 6. Eliseo atrapa a los arameos. Segundo de Reyes, capítulo 6. Cada vez que el rey de Aram entraba en guerra con Israel, consultaba con sus funcionarios y les decía: movilizaremos nuestras fuerzas en tal y tal lugar. El rey de Aram, el enemigo, hacía sus planes: vamos a hacer esto y esto otro, los vamos a atacar por acá y vamos a atacar por allá al ejército, al pueblo de Israel. Sin embargo, de inmediato, Eliseo, hombre de Dios, un hombre que oraba, un hombre que estaba en comunión con Dios, que tenía el cinturón de la verdad, le advertía al rey de Israel: no te acerques a ese lugar porque ahí los arameos piensan movilizar sus tropas. Entonces, el rey de Israel mandaba un aviso al lugar indicado por el hombre de Dios. Varias veces Eliseo le advirtió al rey para que estuviera alerta en esos lugares. Qué importante escuchar la voz de los profetas, que ahorita lo vimos, escuchar la voz de Dios. Este libro es la profecía. ¿Tú quieres una profecía segura? La palabra de Dios. Qué importante escuchar la voz del hombre de Dios también, la voz del que nos dirige, de nuestros pastores, de nuestras autoridades espirituales, de la palabra de Dios. Y dice: esa situación disgustó mucho al rey de Aram y llamó a sus oficiales y les preguntó: ¿quién de ustedes es el traidor? ¿Quién ha estado informándole al rey de Israel acerca de mis planes? Eso es lo que sucede. El enemigo empieza a enojarse y a decir: oye, ¿qué onda? Cada vez que los queremos atacar, se desbarata. Cuando nosotros oramos, nosotros deshacemos las maquinaciones del enemigo. Y cuando nosotros estamos en comunión con Dios, en comunión con la verdad, en comunión con la opinión de Dios, Dios nos va a alertar. Dios nos va a decir: dale por acá, dale por allá. De hecho, en Isaías hay un versículo que dice que la gloria del Señor va a ser nuestra retaguardia y que Él nos va a ir guiando y nos va a ir diciendo: por aquí, por acá, por aquí. Vamos a saber escuchar su voz a través de su espíritu y su palabra, porque no se contradice la palabra. No, yo sentí en el espíritu esto, pero si no va con la palabra, no era del espíritu. Entonces, por eso va en comunión, el espíritu y la palabra van juntos. Y dice... Imagínense esto, me encanta la palabra de Dios, todo lo que habla, lo que nos enseña, lo que nos ayuda. Dice: no somos nosotros, mi señor. El rey respondió a uno de sus oficiales: Eliseo, el profeta de Israel, le comunica al rey de Israel hasta las palabras que usted dice en la intimidad de su alcoba. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios así y deshacer todo lo que el enemigo tiene en contra de tu vida, de tu familia, de Moctezuma, de Obregón, de Hermosillo, de donde tú te pares y a donde Dios te va a mandar? Saber y decir: ¿sabes qué? Aquí no. Y desbaratar todo lo que el enemigo quiere hacer en tu contra. Vayan a averiguar dónde está, les ordenó el rey, para mandar soldados a capturarlo. Tenemos un enemigo y esta es una figura. Dice: luego le avisaron: Eliseo está en Dotán. Así que una noche el rey de Aram envió un gran ejército. Yo no sé cuántos se sienten así de noche, y el rey, nuestro enemigo, enviando un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. Cualquier similitud a lo que estamos viviendo, nuestro enemigo. Un gran ejército. Visualiza tu situación, yo no sé cuál sea. Pero dices tú: así siento un gran ejército alrededor de mí, alrededor de mi ciudad.
muchos caballos y carros de guerra. No lo visualicemos como una guerra, o sea, visualiza hombres de guerra, demonios, que lo único que quieren es matarte y sacarte de los propósitos de Dios. Y que a veces uno cree, yo me estoy saliendo con la mía, pero te estás saliendo de lo que Dios quiere para tu vida. Y dice así: al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. Yo cuando lo estaba leyendo esto dije, así me siento. O sea, vas acá y dices, bueno, por lo menos voy a ir aquí, pero siento esa opresión. Y bueno, voy para acá y siento esa pesadez, ese desánimo, esa depresión, eso que no prospera, y este negocio aquí y nada, y por acá y nada, y por acá y nada. Por todos lados. Oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora?, gritó el joven a Eliseo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo no sé usted, pero yo sí tengo situaciones que ¿qué vamos a hacer? Y gloria a Dios por la palabra, porque nos da estrategias. Y dice Eliseo, no tengas miedo, le dijo Eliseo, hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Entonces Eliseo, ¿qué hizo? Se puso a quejar y decir, ay sí, ¿qué vamos a hacer? No tengas miedo, que yo temblando estoy, como dice, no, o sea, no. Eliseo oró. Eliseo oró. Yo estoy tratando de hacer eso. No, ahorita si estuviera haciéndolo, ahorita esta cosa sería otra. Pero estoy tratando pasa esta situación, en serio, ¿sabes qué? Vamos a orar. Y los que están cerca de mí saben que lo estoy tratando de aplicar. Ay, es que me duele esto, pero vamos a orar. Y de repente sí, oye, ¿y ya fuiste con ayer estaba platicando con una persona? Oye, pues ve con esta persona, te la recomiendo. Bueno, pero vamos a orar, perdón, vamos a orar. Y ya vas. Y cualquier cosa económica, de salud, de relaciones, de puertas cerradas, de puertas abiertas, de lo que sea, vamos a orar. Vamos a orar. Amén, iglesia, vamos a orar. Entonces Eliseo oró. Oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Y yo le digo, oh Señor, abre los ojos de nosotros, tu iglesia, para que veamos. Para que veamos. Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Y esto me recuerda un canto que dice, sé quién va por delante y quién me guardará, el Dios de los ejércitos siempre a mi lado está. Y eso, iglesia, es lo que tenemos nosotros que despertar. No es nuestra capacidad, no es nuestra habilidad, no es el Buen Fin, no es nuestro aguinaldo, no es nada. La venta de diciembre y ahí sí me voy a recuperar y ¿para qué? ¿Para qué? Y todos nos podemos ir diciendo, no, es que, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué te llevo? Y nos lleva el Señor hasta ponernos en una esquina. ¿Para qué? Hasta que no cumplamos el propósito de Él, que es traer su reino y establecerlo en esta tierra, y que las tinieblas desaparezcan, porque sus hijos y sus hijas saben, no nada más creen, saben que somos herederos y coherederos
con Cristo y sabemos quién está por delante, sabemos quién está por detrás, sabemos que la gloria del Señor es nuestra retaguardia, sabemos que Él es escudo alrededor de nosotros, que Él es nuestra gloria y Él es el que levanta nuestra cabeza. Lo sabemos y mi oración es que podamos abrir nuestros ojos para poder ver que hay más de nuestro lado, que hay más de nuestro lado, más que el adversario. Son más los que están con nosotros, son más los que están, el pastor lo dice una y otra vez, estamos del lado del ganador. Alguien por ahí decía, estamos del lado del campeón, no temas. Estamos del lado del campeón, estamos del lado de aquel que venció a la muerte. ¿Qué otra cosa podemos nosotros querer o desear o pedir si lo tenemos a Él? El que la muerte no lo pudo retener. Y dice la palabra de Dios en Efesios que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es el que vive en nosotros. Mugre diablo que se nos olvida, mugre distracción y mugre lo que sea que nos saca de la jugada y ahí estamos todos arranados, deprimidos, aburridos, atados al pecado como si este mundo fuera la satisfacción de la vida, cuando hay una vida muchísimo más alta a la cual Dios quiere llevarnos, porque no es nada más sacarnos de la desesperación, de la depresión, de las relaciones familiares o de una enfermedad y poder ver la sanidad de Dios. Liberarnos del peso y del pecado que nos asedia. A eso vino Cristo, a ponernos en una relación correcta con Dios y poderlo disfrutar para siempre. Vivir una vida sin pecado, vivir una vida sin mancha, vivir una vida en santidad, como nos hablaba el pastor el domingo, es vivir la vida por la cual estamos en esta tierra y no hay de otra. Él es santo, nosotros también somos santos y no está hablando de una santidad de ay, me porto muy bien. No, está hablando de una santidad, es que estamos apartados para propósitos mayores, es que estamos apartados y el Dios del cielo nos habla y nos dice, el enemigo va a atacar aquí y acá y tú puedes ir y desbaratarlo, lo que el enemigo quiere hacer y mostrarle a todo el mundo la supereminente grandeza del poder de Dios, de ese que habita en una luz inaccesible y poder hacer a Dios visible a todo el mundo, que la gente cuando nos vea puede decir, ahí va un hijo de Dios, ahí va una hija de Dios, es evidente la vida de Cristo, no un montón de cristianos religiosos. A mí me harta eso, me harto a veces y me da coraje conmigo mismo. Digo, ¿por qué no estoy fluyendo y desbordando el amor de Dios? Digo, Señor, otra vez ven y bautízame con ese amor para poder amarte a ti como tú mereces ser amado y poder amar a otros con un corazón limpio, porque lo he experimentado y es lo más delicioso que le puede pasar a un ser humano. Estar libre del yo, estar libre de la esclavitud, estar libre de los miedos, estar libre del pecado y disfrutar la vida que Cristo tiene para cada uno de nosotros.